Bueno, buenas tardes a todos. El agradecido soy yo porque no es poca cosa que a uno le hagan preguntas. Uno debe considerarlo, cualquiera sea la experiencia, la especialidad y la edad, un honor. Por decirlo al revés, yo a un estúpido nunca le hago preguntas. Mantengo distancia prudencial. Yo creo que me voy a sentar ahí porque prefiero mejor, está más cómodo, tener más atentos. Por la duda. O sea, si a uno le hacen una pregunta es porque de alguna manera presuponen que la sabrá contestar. Y eso es lo que llamo yo un reconocimiento y un honor. Y en una sociedad donde la soledad avanza a pasos agigantados, el vínculo de solidaridad, de credibilidad y de reconocimiento es esencial a la vida. Perdonen esta entrada un poquito dramática, pero es que no estamos bien. Las preguntas que me han hecho, además, todas las cuatro, están directamente vinculadas con problemas de fondo. Es decir, no hay preguntas tecnocráticas o simplonas. Son preguntas muy comprometidas, vinculadas con la relación entre la crisis cultural, que puse el título, y la práctica profesional, la actividad, el oficio, ¿no? Y este conflicto entre crisis cultural y trabajo productivo o creativo se manifiesta en todas las profesiones, no solo los ilustradores, los diseñadores, los artistas. Estamos todos en una situación de desgarramiento y que es importantísimo desarrollar una lucidez y una conciencia que nos permita abordarla con dignidad, sin lesionar o sin lesiones graves, ¿no? Lo que haré, por lo tanto, es tomar cada una, se las leeré, tal como me llegó la pregunta, e inmediatamente intentaré responderla. Esta problemática de la crisis cultural, además, no me viene de nuevo, es una problemática que siempre me ha preocupado. Es decir, desde muy jovencito yo he trabajado sobre estos temas, entre otros, ¿no? Y a esta altura estrictamente estoy trabajando en la recuperación de todos los manuscritos y material que tengo producido en torno a este y otros temas. Insisto, sobre este tema les recomiendo que, a pesar de que lo he escrito yo es muy bueno, se llama Ser Postmoderno, Dilemas Culturales del Capitalismo Financiero. Es un libro que escribiré otros artículos, pero yo creo que otros libros sobre este tema no voy a escribir porque considero que está cerrado el caso. Solo ocurrirá que la cosa empeore, pero dentro de los mismos cauces, es decir, los carriles por los cuales se está desarrollando la cultura internacional están muy ya definidos y son descarados, que se llama consumo. La primera pregunta dice así. Todas las preguntas se han basado, esta es otra delicadeza de las preguntas, en algún texto mío que les provocó una pregunta, ¿no? Así que ya empieza el diálogo es bipolar, ¿no? Dice, el texto mío dice, uno de los efectos contraculturales de la sociedad industrializada es la pérdida de capacidades de producción cultural de las personas, transformadas en consumidoras de bienes producidos profesionalmente. Y dicho modelo se autolegitima
instituyendo la desvalorización de la producción artesanal autónoma como culturalmente retrasada o subdesarrollada. La pregunta es ahora, ¿hasta qué punto debemos estar preocupados los artistas, creadores de imágenes y artesanos en general por esta tendencia cada vez más acentuada? ¿Podemos combatirla? Evidentemente, esta pregunta es muy comprometida. No podemos combatirla. Esta es una tendencia en el sentido más fuerte de la moda, de la palabra. No es una moda, es una tendencia de evolución del sistema, ¿no?, que se basa en transformar masivamente a la población en consumidores pasivos de bienes industrializados. Esto es la tendencia, esto es lo dominante y va a más. Fuera de esto, podemos decir que lo que existe afortunadamente, como esta reunión, que no está dentro del mercado, es o anecdótico o marginal. Y es de madurez intelectual asumir esta verdad, evitando caer en las ingenuidades que nos van a transformar siempre en cómplices del sistema. El optimista es un cómplice del sistema cuando se cree alternativo, porque lo que nos está diciendo es que hay posibilidades de salvación dentro del sistema. Esto es duro, pero es que la realidad es dura. La tendencia es irreversible. No me imagino ninguna forma de retorno a la producción artesanal masiva. Yo vivo en el casco antiguo de Barcelona. El casco antiguo de Barcelona, la ciudad bella, era una supongo esta ciudad lo mismo, como todas las ciudades longevas, era una red de artesanías. El modelo de casa de artesano es la tienda delante, el taller de atrás y la vivienda arriba. Esto se repite, se repite, se repite. De eso no quedó nada. Hay un McDonald's, un Kentucky Fried Chicken, un Desigual, etcétera, etcétera, etcétera. Y eso no se puede detener, porque ha aparecido en la historia un personaje nuevo, que es el flujo de masa anómica consumista. Y esa es la que define el paisaje, es decir, es la que define la oferta. Los precios inmobiliarios se definen en las ciudades en función de la cantidad de personas que pasa por la puerta. Porque cantidad, es decir, flujo, cantidad de personas que pasa por esa puerta es cantidad de posibilidades de venta, o sea, de incremento de los beneficios. Y eso define el valor inmobiliario. Esto es una lógica económica inexorable. Lo patético es que gobiernos supuestamente democráticos no solo hayan contrarrestado esta lógica, sino que la hayan impulsado. El caso de Barcelona es un caso ejemplar, es un caso de libro de destrucción del patrimonio cultural de una ciudad para transformarlo en espectáculo fotografiable. Contra eso no se puede luchar. Entonces, ¿qué hacer? Suicidarse, esa es una. Pero, y aquí viene la otra lectura, la vida no termina a las 7 de la tarde. Es decir, hay un tiempo de entrega al mercado que es variable. Varía en función de dos parámetros. El nivel de explotación, hay gente que trabaja todo el día porque si no se muere de hambre, por el nivel de protección y de desprotección oficial. Y otro parámetro es el nivel de alienación. Hay gente que te dice, diseñadores, por ejemplo, arquitectos, que estuvieron trabajando hasta las 3 de la mañana y te lo dicen como si fuera un privilegio. Se trata de pringados.
que en la explotación ven una señal de excelencia, ¿no? Tenía un amigo, trabajaba en un estudio de arquitectura, eran varios arquitectos, y tenían uno de ellos, era muy buen arquitecto, pero no tenía una entrega como los demás. Y un día lo citaron, uno de ellos le llama y dice: quiero hablar contigo porque, no sé, aquí, como son el trabajo, el ritmo de trabajo, las entregas, los proyectos, tú no te quedas nunca a la noche, ni mucho menos los fines de semana. Y el otro le dice muy humildemente: ¿sabes qué? Es que a mí vivir me ocupa mucho tiempo. La respuesta es aplastante. Ese hombre sabía vivir y trabajaba para vivir y no vivía para trabajar. Vivir para trabajar es ser un alienado, ¿sí? Porque aunque seas pintor o artista, eres un alienado, porque la vida no termina en la pintura, no termina en nada. La vida es una cosa muy compleja, a menos que tú seas muy simple, muy pobre, muy falto de recursos y de apetencias. No creo que haya nadie tan pobre que no tenga otra cosa que hacer para que trabajar. Por lo menos puede follar. Y eso no es gratuito ni es una boutade. En el sexo se abre un espacio distinto al de la vida real. Es un otro espacio. En ese momento eres otro. O sea, eres más tú. Porque en todo el tiempo anterior eras otra cosa. La cosa que el sistema quiere que seas. Ni cobrando la prostituta pierde identidad, la gana. Entonces, ¿qué se hace a partir de las 7 de la tarde? Los europeos hacen a partir de las 5. Afortunadamente yo no me considero europeo, ni me considero europeo nunca. Se vive, ¿sí? Es decir, se sale de noche, se toman copas, se va a bailar, se va a cantar, se va a un concierto, se va a lo que sea, a pasear por la ciudad, a juntarse con los amigos, a emborracharse, a contar cuentos, chistes, reírse, ¿sí? Esto no aparece en las preguntas que se hace la gente sobre la vida. Y es la vida, ¿no? Entonces, ¿qué se puede hacer? Podemos combatirla, sí. Podemos combatirla simplemente reduciendo al mínimo el nivel de entrega. Dice: lo siento mucho, esta no es mi responsabilidad. Aquí se acabó mi trabajo, hasta mañana. Eso hay que hacerlo, ¿no? Es decir, es lograr un espacio de libertad, que es lograble. Entonces la respuesta mía es producir a contrapelo, producir sin programa de mercado, es decir, crear, en el buen sentido de la palabra, o hacer docencia, hacer todo lo que fastidie a ese sistema alienatorio, creando conciencia, creando lucidez, ¿no? Eso es posible. Yo lo he hecho toda mi vida. Yo trabajaba como diseñador de interiores de jovencito para un estudio que hizo grandes obras. La primera gran obra en la que entré yo cuando empecé a trabajar era el proyecto del Hotel Sheraton de Buenos Aires. Más sistémico imposible. Estaba trabajando para la ITT, a través de mi jefe, claro. Pero militaban montoneros. Y me decían mis amigos: pero tú no tienes una contradicción. Ninguna. Trabajar no es contradictorio con vivir. Todos somos explotados. El taxista es explotado. Todos trabajamos para enriquecer el capital, consciente o inconscientemente, directa o indirectamente. Esto no lo dice Roberto Chávez, lo dice Carlos Marx y lo dice, nunca me salen los nombres, esto es la RAE,
Berman, la caída de la aureola. A nadie se le pagará un céntimo, ni científico, ni artista, ni actor, ni ingeniero, si con ese céntimo no se incrementa el capital. Esta es una ley del capital. No es solo es decir, tenemos la tendencia de pensar que el único explotado es el obrero industrial. No. El presidente de gobierno es un explotado. Detrás está el poder. Él es un títere, un hombre de paja. Se forra, de acuerdo, pero es un pobre desgraciado. Hay unos que son más pobres desgraciados que otros. Tenemos un pobre desgraciado como Sánchez, un subnormal como Rajoy y un hijo de puta como Felipe González. Pero son títeres. El poder se llama capital financiero internacional. No hay otro poder, a menos que creas en el todopoderoso. Pero el poder es ese, es uno solo. El capitalismo ha llegado al nivel de pureza más fino y más abstracto. Funciona con un único principio, que es el de rédito inmediato e incremento acelerado del capital. No hay otro, ni de ético, ni estético, ni nada. Por eso le da igual cuál sea el gobierno si facilita sus negocios. Bueno, entonces, la primera pregunta es positiva. Se pueden hacer cosas. Yo en este momento estoy haciendo una cosa por la cual el sistema no me está pagando nada. Estoy dándome un gusto enorme de decir lo que pienso a personas que se han venido es porque quieren escuchar lo que pienso. Así que hay compatibilidad total. Aunque no haya acuerdo, lo importante es que hay compatibilidad en la comunicación. Mi primer trabajo, uno de mis primeros textos en Barcelona, a poco de llegar, fue invitado por un grandísimo amigo que es América Sánchez. Este hombre, de su bolsillo, hizo una campaña internacional para promoción de la práctica del dibujo. Es esto. Editó esto, seguramente que esta imagen la habrán visto en algún lugar. Editó esto para convencer a la gente, los estudiantes, los profesores de diseño, de arte, de que la gente, no los artistas, todas las personas tenemos que saber dibujar, porque es un medio de comunicación equiparable al del lenguaje. Las cavernas primitivas están llenas de dibujos. Casi podemos decir que el ser humano aprendió a dibujar antes de aprender a hablar. Y eso se ha desaparecido. Entonces, les leo, no leo todo, voy a leer el prólogo. Él me pidió que escribiera el texto. Yo hice de script girl o script boy. Él me decía sus ideas que yo compartía y yo se las pasaba por escrito, ¿no? El texto dice así: este mensaje es una apelación a la memoria del hombre. Hoy yo ya no diría el hombre, diría de las personas, ¿no? Pero eso es tomando el concepto genérico, ¿no? Recordar nuestra mágica aptitud de comunicar el mundo de nuestra imaginación, experiencia personal, única en esencia y forma, por medio de la simple práctica del dibujo. El dibujo ha sido desechado como recurso de expresión de todos los hombres, empobrecido y finalmente olvidado. Y así, este instrumento universal ha sido reducido a mera técnica especializada de los artistas, perdiendo en ese proceso su sentido más profundo. Nuestra civilización es una paradoja. Se jacta del progreso cultural al tiempo que degrada a sus miembros a un estado semiágrafo. Es a partir de esta conciencia que esta recordación redunda en una propuesta: recuperar ese don universal del dibujo conquistado por la humanidad en su niñez, aquello de las cavernas. Esa dimensión expresiva de la vida intraducible a otros lenguajes,
recreando aquellos mensajes silenciados que ni la palabra ni el gesto pueden transmitir. Volver a encontrarnos en las imágenes por nosotros mismos construidas, recuperando esa fuente de comprensión y expresión, y por ende de identidad cultural. Dejar de ser los receptores mudos de una fantasía prestada, transformándonos en productores activos, renovadores y enriquecedores del imaginario colectivo. Esto fue escrito en el año 78 o algo así, y sigue válido. Y es posible. Es decir, acabo de traer un libro de América Sánchez. Él, así como yo escribo todos los días, él dibuja todos los días, pero para nadie, para dibujar, para expresarse, para dejar las ideas claras, para entenderse a sí mismo. Y eso no se vende, ni se pide ni se encarga, es una necesidad expresiva fuera del mercado. Atreverse a ser fuera del mercado es la respuesta a esta primera pregunta. Segundo, la cita mía dice, una cosa, terminamos la pregunta, si tienen algo que aclarar, agregar o corregir, me lo dicen. Quisiera, dentro de lo posible, que sea más coloquio que conferencia. La segunda pregunta, cita de un texto mío. Se trata de preguntarse por los valores insustituibles de una carta manuscrita. Pertenencia, inmediatez, naturalidad, modestia, utilidad, estética, sin por ello renunciar a las ventajas de la informática. Esa es la frase mía que cogieron de un artículo. Y la pregunta es, en su artículo se refiere a la gráfica popular. Creemos que puede establecerse un paralelismo con la ilustración analógica, donde cada vez más se impone la necesidad del uso de ordenadores o tabletas para realizar ilustraciones digitales de manera más rápida, relegando así técnicas como la acuarela, el óleo o el grabado a un uso prácticamente marginal. ¿Se dan cuenta que estamos hablando siempre de lo mismo? Incapaces de competir con los ritmos de trabajo que se exigen en esta profesión. Adaptarse o morir, no queda otra. Y si las tabletas digitales llegan a imitar a la perfección los procesos artísticos de los métodos tradicionales, por ejemplo, dentro de muy poco podremos crear una acuarela digital de la misma manera que lo hacíamos con el método analógico, recreando a la perfección el movimiento del agua sobre el lienzo o leyendo el gesto y trazo sobre el papel. ¿Volveremos a recuperar esos valores? Mi respuesta. Aquí la frase delatora es de manera más rápida. No es una frase inocente. De manera más rápida quiere decir incremento de la velocidad del flujo. Así de claro. Habrán notado, por ejemplo, que en la sociedad contemporánea se impone como prestigioso la simultaneidad. Es decir, mientras como, reviso el periódico, el móvil, todo junto. ¿Por qué ese placer en todo junto? Que nos lo han vendido como placer y como actitud moderna, ir caminando y hablando por el móvil así. Muy sencillo. El día tiene 24 horas y no se puede aumentar horas de consumo. Lo único que se puede hacer es consumir simultáneamente, es decir, hacer varias cosas a la vez. La simultaneidad, pensada como, ¡ay, qué práctico que soy! Mientras me echo un polvo, veo la película. Ni vio la película, ni tuvo el orgasmo. Pero consumió dos cosas, como mínimo
preservativo, si se cuida, y gel. Y por otro lado, la película y la publicidad. Pringados. Cuando a mí me dicen, pero es más práctico, yo digo, yo tengo todo el tiempo del mundo. Pues la vuelta y tal y cual. Pero andando, pues, a mí, sola idea de, para ir más rápido, coger una patineta me esgarrifa. Siento que se destruye mi identidad. Desaparezco como ser humano y me transformo en un auténtico imbécil, con perdón por los usuarios de patinetas, con todo respeto. Pero, ¿qué prisa tienes, hijo mío, haberte levantado antes? Es que estoy desbordada, o sea, no sabes vivir. Si estás desbordado es porque no sabes vivir. No le has dado a cada cosa el tiempo que le corresponde, con lo cual se te amontona todo y lo haces todo mal. Menos cosas y mejor hechas. Eso es saber vivir. Por eso, de manera más rápida, la pregunta pasó de largo por esa expresión, pero en esa expresión hay que detenerse, porque es donde nos están chantajeando. Llegar más rápido para ser. Es decir, tengo una frase, un aforismo, no sé dónde está, que dice, perdió la vida en la autopista por exceso de velocidad porque quería llegar a su casa pronto para ver la tele. 2 muertes. Si llegaba vivo, moría de otra manera. Es decir, esto de la velocidad y de la acuarela digital es inevitable, porque es sistémico. Es decir, es adaptarse o morir. No queda otra. Es decir, para ser competitivo hay que entrar al mercado. No vas a ser el lento que lo hace todo y al final el cliente no te paga. Es decir, la velocidad es una componente esencial de la cultura de la posmodernidad. Todo debe ser veloz. Es decir, es una virtud de los coches, de la velocidad en Internet, la velocidad en todo. ¿Sí? Porque eso implica más tiempo de consumo, o sea, más volumen de consumo. Entonces, para el trabajo, para el sistema, inevitablemente hay que adaptarse. Lo siento mucho, y tendrás que hacer acuarelas informáticas. Pero hay algo importante. La acuarela que imita la acuarela da por sentado de que la acuarela existe. Tiene algo que imitar. Si la acuarela, ese agua que pasa sobre la cartulina o sobre el lienzo, no existiera, la informática no tendría acuarela. Y además hay otra cosa. La obra no es solo el producto, no es el hecho, es también la acción. Esto es algo que el pensamiento positivista no considera. Todos son mercancías. El proceso productivo desaparece. Nadie sabe cómo se fabrica esto, ni por qué coño funciona. Nadie se lo pregunta, porque la cosa es esta. En la producción autónoma, la cosa es una parte de un proceso largo, que empezó con una fantasía, una idea, una fantasía nocturna, una idea a la mañana, el pincel, el trabajo, el agua, no sé cuánto, y finalmente termina, o no termina. El acto es importante. Es decir, en ese proceso donde las manos trabajaron, la imaginación guió la mano el pincel, eso es la obra de arte. La obra de arte no es algo que no se sabe cómo se hizo, ¿no? Es algo con el proceso productivo incorporado. Aquí hay puede ser que esa acuarela informática sea exacta a la otra.
esa exactitud, esa similitud no da prueba de nada. Es otra. La similitud no elimina la legitimidad de la primera. Y esto se ha dicho hasta el cansancio. Se dijo que cuando salió la fotografía moría la pintura. Las cosas que se han llegado a decir. Y ni qué decir la pintura hiperrealista. Pero la pintura hiperrealista tiene un valor descomunal al lado de una foto hiperrealista. Y la foto hiperrealista tiene un valor descomunal independientemente de la fotografía hiperrealista. Es otro arte. Y que con la televisión moría el cine. Es decir, en la sociedad progresista, yo digo claro que soy antiprogresista, en la sociedad progresista hay un espíritu tanático. El progresista disfruta decretando la muerte de lo anterior. Es decir, existiendo Schoenberg, Chopin es un cursi. Es decir, es espeluznante las cosas que se pueden oír. Bueno, basta oír lo que decía Chopin. Perdón, Schoenberg, que era un gran músico, pero, como decía el asturiano aquel, no está completo. Como dice, le falta una patatina al kilo o dos. Es fantástico ese vídeo. Le falta una patatina para el kilo o dos. Las cosas que ha dicho de los maestros. Al único que admiraba era Brahms. Al pobre Sibelius lo aplasta como una cucaracha. Es decir, esto de declarar la muerte de lo anterior es un gusto, un regodeo tanático de los progresistas. Existiendo vitaminas, ¿para qué vamos a cocinar? Existiendo súper, ¿para qué vamos a hacer la comida nosotros? Si ya viene hecha. Existiendo tal, ¿para qué? Existiendo tal, es una verdadera decadencia, ¿no? Un disecamiento del espíritu, así de claro. Es decir, una sequedad, ¿no? Está muy bien lo que realizamos tecnológicamente y se suma, pero no sustituye. Es decir, el progreso para mí de existir es inclusivo, no sustitutivo. Es decir, yo soy melómano. Mi crecimiento musical se dio en todos los sentidos, no lineal. Por ejemplo, yo aprendí a disfrutar de Schoenberg antes que el canto gregoriano. Y el canto gregoriano es mucho más difícil. Porque solo una escucha simple puede ver monotonía. Cuando ves la riqueza de eso, que es como una letanía, y te pone a 1000, quiere decir que estás evolucionando tu sentido musical. Pero no en hilera. Es decir, no es que voy para adelante ni para atrás. Se expande mi burbuja musical, ¿no? Y unos me ayudan a escuchar a otros, ¿no? Es decir, que el pensamiento lineal, esto ya lo denunció Walter Benjamin en la idea del tiempo como tiempo lineal y relacionado con la ideología del progreso, ¿no? Eso es una aberración ideológica. Entonces, volviendo al tema de si volvemos a recuperar esos valores, lo mismo que antes. Es decir, nadie nos prohíbe pintar. El patrón, el jefe, el dueño de la agencia te puede poner condiciones, pero tú no. Tú puedes hacer lo que te dé la gana. Pintar o no pintar con la mano, con el pincel o con lo que sea. Y aquí les traigo otro texto. Dos textos. Que se los voy a dejar, por cierto, ¿no? Esto, no sé quién fue el testigo ni dónde lo que fue. Yo tengo una cantidad de textos que se llama texto de terceros, tengo unas carpetas, cuando encuentro algo interesante lo fotocopio y lo meto. A veces me olvido poner quién era y entonces queda raro.
Este es el caso. Alguien escribió esto y dice, sobre un ídolo mío, bueno, no tengo ídolos, pero una persona que admiro mucho, que es Ítalo Calvino. Y dice, Calvino escribía a mano el borrador de sus cartas y hacía infinidad de correcciones, cambios, tachaduras, al menos por lo que se puede deducir de los pocos autógrafos que han quedado en las carpetas y sobre todo a través de la memoria de los testigos, como entre ellos su mujer. Después confiaba la carta a las secretarias para que la dactilografiaran. Por ejemplo, no encuentro el verbo de pasar a máquina. Ha muerto una palabra. Yo tengo un texto manuscrito y lo pongo en el ordenador. ¿Cómo se llama eso? Ha muerto una palabra, ¿eh? Mecanografiar. Pero tú dices mecanografiar y los alumnos se te ríen. Yo soy mecanógrafa, porque estudié en las escuelas Pitman para dar velocidad. Y trabajé mucho tiempo picando unos contratos espeluznantes en una compañía. Y además, lo manual. A mí me ofrecieron, yo estaba por horas, porque como estaba por hacer la mili, nadie me quería contratar, porque si no, al poco tiempo yo me iba, me tenía que pagar la mitad del sueldo. Entonces dije, bueno, cuando termine la mili, venga, me dijo un banco. Yo digo, vendrá tu madre. Entonces, ¿pero por qué me querían a mí? Porque era el único que podía corregir sin que se notara. Eran 6 carbónicos. Entonces yo hacía así, ponía una tirita blanca, probaba la letra sobre la letra anterior equivocada, ¡pam! Y quedaba perfecto. De no poder hacer eso, tenía que ir el pliego a no sé cuántas etapas anteriores de la burocracia, a volverlo a hacer de nuevo, un espanto. Entonces mi jefe estaba fascinado y dice, yo a este tipo lo quiero porque me resuelve cantidad de problemas. Claro, yo me aburría tanto que me entretenía con estas chorradas. Por eso digo, soy dactilógrafo o mecanógrafo, que es lo mismo, al tacto, ¿no? Sin mirar. En la máquina para estudiar mecanografía no había letras, estaban todas ciegas. Así que tú tenías que recordar por posicional. Después confiaba la carta a la secretaria para que la dactilografiaran y por fin devolvía para que la firmase e hiciese alguna corrección o añadido que juzgara necesario. Eso es exactamente lo que hago yo hoy. Todos mis escritos son manuscritos. Luego pasan a dactilografiarse o copiados a máquina. Lo imprimo, vuelve a mí y con el rojo finito voy haciendo las correcciones. Esto me produce un placer infernal, porque es como si yo fuera el crítico de otro que escribió esa barbaridad y entonces lo corrijo, como si lo hubiera escrito otro. Y si lo hago el día siguiente, mejor, porque todavía no me acuerdo lo que dije. Entonces voy corrigiendo y así varias veces. Los libros, por ejemplo, míos, menos de 30 correcciones no tienen. Y es un placer. Cuando ya tengo que entregarlo me da pena, porque me gustaría seguir corrigiéndolo, ¿no? Es el disfrute de la producción manual, que es un disfrute. Y por eso les traigo otro texto, que es de otro grandísimo, que es Roland Barthes, que se llama Escribir, no casualmente. Voy a leer un solo párrafo, no se asusten. Dice, con frecuencia me he preguntado por qué me gusta escribir. A mano, se entiende. A tal punto que en muchas ocasiones el placer de tener frente a mí, cual banco de carpintero, una bella artesanía, una bella hoja de papel y una buena pluma compensa a mis ojos
el esfuerzo, a menudo ingrato, del trabajo intelectual. Mientras reflexiono en lo que he de escribir, eso es lo que ahora ocurre, este punto de actualidad, es lo que le estaba pasando mientras escribía esto. Es brillante, que es lo que ahora ocurre. Siento como mi mano actúa, gira, liga, se zambulle, se levanta y muchas veces, por el juego de las correcciones, tacha o hace estallar la línea y ensancha el espacio hasta el margen, construyendo así, a partir de trazos menudos y aparentemente funcionales, las letras, un espacio que es sencillamente el del arte. Soy artista, no porque figuro un objeto, sino más fundamentalmente porque en la escritura mi cuerpo goza al trazar, al hender rítmicamente una superficie virgen, siendo lo virgen lo infinitamente posible, de una belleza sobrenatural. Un gran intelectual que podría ser una fría racionalidad. Pero esa fría racionalidad, los libros que escribió sobre lingüística, semiología y todo esto, los hacía por placer. Hay otro filósofo, Safransky, que habla de la eroteoría, es decir, del placer que produce pensar. Muy fuerte. Bueno, este es Barthes. Entonces, hay posibilidad de revertir, pero no socialmente. La reversión del proceso de despersonalización es una conquista individual que se puede socializar, pero es megalómano, voluntarista pensar que podemos hacer retroceder a la humanidad al estadio previo. Sí. Aquí se está produciendo cada vez más una escissión. Es decir, hay como dos estratos. El estrato del flujo, alienado en el deleite tecnológico consumista de la velocidad y todo esto, y la supervivencia de un sector que es la sociedad, la verdadera sociedad, o sea, la cultura, o sea, las relaciones interpersonales, el saludo, permiso, gracias, perdón, disculpe. Es decir, la intersubjetividad, la persona que dejas pasar y no te empuja con el codo en el metro. Hay dos planos, no es que sean dos personas distintas, son dos estadios o dos estados, quizá de muchas personas, que en un contexto se comportan como flujo y en otro contexto se comportan como personas. Este segundo contexto es el que hay que conquistar o reconquistar, ¿no? Y aquí aparece otra cosa vinculada con esto de la velocidad y el consumo. Tengo una persona muy eficiente, Florencia, que me ayuda con toda la parte tecnológica. Cuando tengo un texto muy grande, por ejemplo un libro, no lo pico todo yo porque estaría todavía escribiendo el primero. Ella da una velocidad mayor y yo sigo trabajando en otra cosa. Lo de Calvino, me lo devuelve y yo lo pongo. Ella tiene una tendencia, como es informática, tiene una tendencia, como se dice, retentiva. En psicoanálisis se dice retentiva, es decir, gente con esfínteres galvanizados. No quiere perder nada, ¿no? Eso se llama en psicoanálisis analidad, que es la segunda etapa de desarrollo del sujeto. La primera es la oralidad. Hay gente que no ha superado la primera, es el consumista. Come y caga. Pero la retentiva aparece cuando el niño empieza a recibir la represión, en el sentido cultural, de que no se puede cagar, no se puede mirar, hay que contenerse. Un acto de contención para entrar en la sociedad. Se civiliza. Entonces,
esa capacidad de contención también se vincula con esta idea del consumo. Es decir, el no perder. Entonces, mi amiga, por decir así, como no está, lo puedo decir, tiene un poco, como buena informática y base de datos y de archivos de tal, tiene una tendencia retentiva, lo siento mucho, pero es así. Y esa gente es necesaria. Son las que hacen los diccionarios, las listas, los catálogos, los balances. Imagínense hacer un balance de un supermercado. Yo solo pensarlo me suicido. Entonces, esa tendencia, cuando me dicen esto, pero puede llegar a necesitarlo. Dos textos, ¿no? Un texto está corregido. No es que es una segunda versión, es la primera versión corregida. Es decir, la primera versión es un borrador que no es válido. Murió, ella no lo puede matar. Lo archiva también. Entonces, claro, tienes que buscar entrar por la fecha y la hora para saber cuál es el último. Y más de una vez, por velocidad y lo que sea, mandas el equivocado. Y ahí te cagas en Florencia. Maldita sea. Porque se va acumulando una cantidad de información y buscar al verdadero es como una aguja en un pajar. Entonces yo ahora antes le sugería, ahora le doy órdenes. Eso, eliminar. Eso, eliminar. Eso, eliminar. Quede este. Entonces, como se pone pesada, le digo, mira, hay dos tipos de personas. Algunos tienen terror de perder y otros tienen terror de buscar. Ese soy yo. Yo prefiero perder el documento que perder una tarde buscándolo. Lo escribo de nuevo y casi seguro que me sale mejor. Entonces, esta cosa retentiva yo no la tengo. Es decir, y quien dice eso lo dicen todo, ¿no? Es que así podemos... No, con esto ya está bien. Pero si fuéramos un poquito antes... No, ya está, ¿no? Es decir, un signo de madurez y no entrar en esta vorágine es aprender a perder. Yo creo que es el signo de mayor madurez. Para empezar por lo concreto, estoy perdiendo el pelo. Y no lloro. Estoy ganando otra cosa. ¿No? Es decir, la pérdida es una paranoia también sistémica. Una gran tragedia fue el robo a un banco. Esto me hace acordar la ópera de Tres Reales, que dice, están los mendigos hablando de que se acaba de dar la noticia de que han asaltado un banco. Y uno de ellos, muy lúcido, dice, perdona, más grave que el asalto a un banco es la fundación de un banco. Bertolt Brecht. Y es la pura verdad. Yo por ejemplo, guardo dinero en mi casa porque prefiero que me lo roben los ladrones y no el banco. Por cierto, tengo 20.000 cerrojos. Pero esto es un concepto que es importante y que tiene que ver con las preguntas culturales, que es el sentido de pérdida, ¿no? Es decir, ¿y cómo si no tienes coche? Cuando quieres ir a un lugar que no llegan los transportes públicos, pues no voy. Esa contestación la gente no la puede decir. No acepta la pérdida. ¿Cómo? ¿Y no has ido nunca a Praga? Es preciosa Praga. Me cago en Praga. Yo cuando tengo tiempo libre me voy a Prenafeta, que se parece incluso, en la Conca de Barberá. Y tengo una casa que es más grande y más importante que toda Praga. Además que voy a ver algo escalofriante. Turistas. Hay personas que ver una masa turística no le produce ningún repelús. A mí me desequilibra psicológicamente. Es decir, no puedo ver esas
actitudes tan obscenas. Siempre hay un ángulo, jamás hacen así. Están escaneando una cosa que no saben ni lo que es. Eso es el consumo otra vez. Vamos a la tercera. Nuestra sociedad, su experiencia vital, se instala en un presente absoluto. Nada tiene historia, por lo tanto no hay nada que recordar, por lo tanto nada recordamos. Esto tiene que ver con la ideología del progreso. La pregunta. Lo practicamos cada día en nuestras redes sociales, el consumo masivo de imágenes de manera compulsiva y el olvido sistemático de las imágenes que nos impactaron hace 48 horas. Al mismo tiempo, el contenido que generamos y publicamos los ilustradores en nuestras redes sociales es fagocitado y olvidado de la misma manera. ¿Sería conveniente a estas alturas que las instituciones se plantearan campañas de concienciación, así como con el alcohol o el tabaco, de, entre comillas, consumo responsable de contenido visual? ¿Puede la imagen conceptual permanecer más tiempo en nuestra conciencia? ¿O, por el contrario, el esfuerzo que requiere la integración de esta provoca que sea más efímera, si aún cabe? Bueno, aquí hay muchas preguntas. La idea clave aquí es consumo responsable de contenido visual. Esta es una idea, no sé si alguien la tiene, pero el que la formuló se podía asignar el premio, porque es un concepto nuevo. Es decir, primero, no se piensa en términos de lo visual como consumo. Consumo se entiende esto, beber, comer, comprar, pero consumir imágenes no se piensa así, es mirarlas, como si mirar no fuera consumir. Hay una oralidad visual, ¿no? Los miradores, los voyeurs. Entonces, consumo responsable de contenido visual. O sea, desde mi manera de ver, y dicho en solfa, persecución y muerte a la selfie. Pues es análoga, ¿no? Si tú llegas a sentir que es deprimente ver a un grupo de personas tomándose una selfie con la muralla romana detrás, con una sonrisa estúpida, ignoble, que no tiene nada de qué sonreír, y luego la miran y ven exactamente lo que estaban haciendo en ese preciso instante y sienten que eso es importante en su vida, estás ante seres inferiores. Y no son los de allá, son mis amigos. Estaba en el campo, en Prenafeta, con una pareja con su niño. El padre con el niño. Y la madre con el móvil. Le tomo una foto. Le tomo una foto y luego el padre y la madre miran la foto de lo que acaban de fotografiar y se sonríen. ¿No es una manifestación de cierta subnormalidad? ¿Cómo te vas a sonreír de algo que acabas de ver? Cuando lo veías no te sonreías. Te sonríes cuando lo ves en la foto. Es una deshumanización total. Tengo otro aforismo que no sé si está ahí en el libro. Dice, los hechos que para inmortalizarse deben ser fotografiados son aquellos que no merecen la inmortalidad. Si son hechos importantes, seguramente que los recordarás toda tu vida. Y si son no importantes, mejor olvidarlos y hacer espacio para el recuerdo de hechos importantes. Porque además es otra cosa, y eso lo dicen todos, pero todos lo hacen. ¿Cómo encontrar la foto de las miles y miles y miles
que se acumulan en la memoria de ese aparato. ¿Cómo encontrarla? Por supuesto te van a resolver el problema. Un día le vas a decir, la foto del niño en Prenafeta, y ¡paf! Aparece, ¿no? Es decir, la imbecilidad avanza a pasos agigantados. Justamente aquí les traigo otro. Yo nunca, en toda mi vida, nunca tuve citas en los libros, pero últimamente lo estoy haciendo, porque me gusta escuchar a otro. Este es otra vez Italo Calvino. Dice, este es otra cosa que seguro muchos lo habrán leído, pero que es muy recomendable releer, que es 6 propuestas para el próximo milenio. Es aplastante. Es toda una teoría de la cultura. Son 6 conferencias que iba a dictar en Harvard. La 6ª no la llegó a escribir y no llegó a dictarlas porque falleció antes. Una de las conferencias se llama Exactitud. Una de las 6 propuestas. Dice, exactitud. Trataré ante todo de definir mi tema. Y esto se va acercando a vuestro trabajo. Exactitud quiere decir, para mí, sobre todo, 3 cosas. 1. Un diseño de la obra bien definido y bien calculado. 2. La evocación de imágenes nítidas, incisivas, memorables. Tiene que ver con la pregunta. Hay para esto en italiano un adjetivo que no existe en inglés. Esta conferencia le va a dar en inglés. Icástico, del griego eikastikos. 3. El lenguaje más preciso posible como léxico y como expresión de los matices del pensamiento y de la imaginación. Esta es una autoexigencia de un escritor. Aquí no hay libertad creativa. Hay esfuerzo creativo. Capacidad de precisión. La palabra es exactitud. Es un maestro, que el libro se llame 6 propuestas para el próximo milenio, o sea, en el cual él no llegó a entrar porque se murió antes, es algo inquietante. Y cuando lo vas leyendo te das cuenta que todo lo que él plantea ahí contrarresta las tendencias que hoy estamos viviendo. Es decir, como que se adelanta a prever la catástrofe. Pero claro, oponerse a ese consumo responsable, defender el consumo responsable, o sea, oponerse al consumismo es peligro. Puedes sufrir un atentado. Y los atentados ya están. Sigue muriendo gente, matando gente por oponerse al sistema. No tirando bombas con terroristas, sino defendiendo sus derechos. Las organizaciones podrían instituir esta categoría, ¿no? Como que el consumo responsable existe. El consumo responsable de imágenes visuales. Pero eso sería un golpe mortal sobre mucha de la producción contemporánea que se basa en la imaginería visual. Es decir, sería cuestionar un mercado descomunal, que es el consumo icónico. Es decir, aparecería desde el lobby hasta las amenazas. El director de Wikileaks lo están matando. Lo están matando en la cárcel. Lo están envenenando, poquito a poco, para quedar bien con el GAM. En cuanto a otro concepto inteligente de la pregunta, es la imagen conceptual que como garantía de que permanezca más tiempo la conciencia. Creo firmemente esto, porque
esa imagen se cruza entre dos paradigmas, uno intelectual, conceptual, y el otro visual. O sea, es estroboscópica, ¿no? Es decir, tiene una doble dimensión que la hace más pregnante, hablando en términos de la Gestalt. Es más pregnante, más recordada, memorable, dice Calvino, porque la idea aparece con tal potencia que no se sabe si es la imagen la que transmite la idea o la idea que se está volviendo imagen. Y yo creo que eso es la buena ilustración. Es decir, di una conferencia hace muchísimos años para la Asociación de Ilustradores de España, no sé de dónde, fue en Sitges. Y yo traté de convencerlos de que la ilustración era la única forma legítima de arte conceptual, porque era transmitir ideas sin recurrir a la palabra. Eso es arte conceptual. Lisa y llanamente, el verdadero. Los otros son, con todo respeto a los artistas conceptuales, engendros. Es curioso que en el arte conceptual sea muy difícil entender el concepto. Harto sospechoso. Hay un amigo mío que es muy sarcástico, que estudió en Estados Unidos, y dice, eso me lo explicó un colega en no sé dónde, en el norte de Estados Unidos. Y cuando se ven esas cosas, hay que pararlo al tipo o a la tipa y decirle, "What are you trying to tell me?" Con lo cual le estás diciendo que no entiendes, pero le estás diciendo que no está logrando haciéndote entender. ¿Qué es lo que estás tratando de decirme si le pasaste la pelota? Así que piénsatelo de nuevo y mañana me llamas. A ver si se te ocurre una mejor manera de decirlo. Exactitud, dice Calvino. Esto está demostrado. Hay imágenes de carteles inolvidables precisamente por la fuerza conceptual. Hay uno que es celebérrimo, el tío Sam con el dedo indicando. Ese ha sido copiado hasta el infinito y es la síntesis de la obligación, del mandato. Es la síntesis del mandato. Hay alguien con autoridad para inculpar al lector de que no ha hecho lo que tenía que hacer. Eso está todo dicho simplemente con el tío Sam, con su sombrero, una cara de mala leche terrible, así. No sé quién fue, es anónimo, pero es una obra maestra, una obra maestra. Justamente es lo que Calvino en ese texto habla de imágenes memorables. En otro texto, que es en Rapidez, dice, como para el poeta en verso, para el escribir. Traten de desplazar, extrapolar esto a lo vuestro, porque es igual. Como para el poeta en verso, para el escritor en prosa, el logro está, fíjense los términos que usa este hombre, que están súper vinculados con la vida. El logro está en la felicidad de la expresión verbal. Felicidad de la expresión verbal. Que en algunos casos podrá realizarse en fulguraciones repentinas, pero que por lo general quiere decir una paciente búsqueda del emotius, palabra exacta, de la frase en la que cada palabra, fíjese esto, y esto vale para la imagen, la frase en que cada palabra es insustituible, del ensamblaje de sonidos y de conceptos más eficaz y denso de significado. Estoy convencido de que escribir en prosa no debería ser diferente de escribir poesía. En ambos casos es búsqueda de una expresión necesaria, única, densa, concisa, memorable. Esto es producir cultura. Si no hay memorabilidad, hay olvido. Y olvido es muerte, es desaparición.
Claro, eso es un esfuerzo, porque pueden ser fulguraciones espontáneas, pero requiere un trabajo, y un trabajo de permanente insatisfacción, de corregir, corregir, hasta que parece que la cosa se hizo sola, que la cosa vale por sí misma y que yo he desaparecido. Existe. Ahí nunca me olvido una expresión de América Sánchez, que estaba trabajando, no sé, una marca, creo yo, hizo una, no sé con qué técnica, y me sorprendió ver su sorpresa. Dice, pero mirá cómo trabaja esto. Estaba sorprendido de lo que había hecho. ¿Cómo funciona? Un trazo. Se quedó estupefacto. Es decir, la lógica de la forma es anterior al autor. Y vamos llegando al final. Pero quizás voy a leer otro trocito que me interesa mucho, que habla de también habla en Calvino en ese mismo libro. Dice, ¿por qué siento la necesidad de defender valores que a muchos parecerán obvios? Creo que mi primer impulso obedece a que padezco de una hipersensibilidad o alergia. Tengo la impresión de que el lenguaje es usado cada vez de manera aproximativa, casual, negligente, y eso me causa un disgusto intolerable. No se vaya a creer que esta reacción corresponde a una intolerancia hacia el prójimo. Lo que más me molesta es oírme hablar. La sinceridad de este hombre. Por eso trato de hablar lo menos posible. Y prefiero escribir, si prefiero escribir, es porque escribiendo puedo corregir cada frase tantas veces como sea necesario para llegar, no digo a estar satisfecho de mis palabras, pero por lo menos a eliminar las razones de insatisfacción que soy capaz de percibir. La literatura, quiero decir, la literatura que responda a estas exigencias, es la tierra prometida donde el lenguaje llega a ser lo que realmente debería ser. A veces tengo la impresión de que una epidemia pestilencial, muy raro en él estos términos tan drásticos, pues es un hombre muy medido, se llama epidemia pestilencial, azota a la humanidad en la facultad que más la caracteriza, es decir, en el uso de la palabra. Una peste del lenguaje que se manifiesta como pérdida de fuerza cognoscitiva y de inmediatez, como automatismo que tiende a nivelar la expresión en sus formas más genéricas, anónimas, abstractas, a diluir los significados, a limar las puntas expresivas, a apagar cualquier chispa que brote del encuentro de las palabras con nuevas circunstancias. No me interesa aquí preguntarme si los orígenes de esta epidemia están en la política, en la ideología, en la uniformidad burocrática, en la homogeneización de los más media, en la difusión escolar de la cultura media. Lo que me interesa son las posibilidades de salvación. La literatura, y quizás solo la literatura, puede crear anticuerpos que contrarresten la expansión de la peste del lenguaje. Y ahora va para ustedes. Quisiera añadir que no solo el lenguaje parece afectado por esta peste, también las imágenes. Vivimos bajo una lluvia ininterrumpida de imágenes. Los más media más potentes no hacen sino transformar el mundo en imágenes y multiplicarlas a través de una fantasmagoría de juegos de espejos. Imágenes que en gran parte carecen de la necesidad interna que debería caracterizar a toda imagen, como forma y como significado, como capacidad de imponerse a la atención, como riqueza de significados posibles. Gran parte de esta nube de imágenes se disuelve inmediatamente como los sueños que no dejan huellas en la memoria. Lo que no se disuelve es una sensación de extrañeza.
de malestar. Termina. Pero quizás, y esto ya es lapidario, pero quizás la inconsistencia no está solamente en las imágenes o en el lenguaje, está en el mundo. La peste ataca también la vida de las personas y la historia de las naciones, vuelve informes casuales, confusas, sin principio ni fin, todas las historias. Mi malestar se debe a la pérdida de forma que compruebo en la vida, a la cual trato de oponer la única defensa que consigo concebir, una idea de la literatura. Es un grande. Es decir, tiene un libro que se llama Los libros de los otros, que son las cartas. Él era director de Einaudi y recibía los libros de grandes intelectuales, no solo italianos. Él leía los libros y le hacía los comentarios. Es imponente. Los comentarios que él le hacía a sus colegas eran tratados de estética literaria. Y sirve para todo. Esto es lo importante. De disolver las fronteras sólidas que hay entre las profesiones. Es decir, un diseñador, un ilustrador, que no sabe pensar, no es ni diseñador ni ilustrador. Que no concibe una idea memorable, ¿no? Y esto es una exigencia previa, ¿no? En general las escuelas, con excepciones, pero a la persona se la arroja a la imagen sin un previo proceso intelectivo y sensitivo, no solo intelectual. Es decir, un desarrollo de la intuición, que es un tema importantísimo, de las connotaciones, ¿no? Y no de la simpleza. Esto, azul significa agua. Esas estupideces de la semántica de los diseñadores, que para matarlos. Había un texto muy divertido de esto le va a hacer reír, esto de lo que connota una imagen o un diseño. Un italiano en la provincia de Buenos Aires, un rico, había financiado una escuela, amaba, como todos los inmigrantes que se enriquecieron, amaban al país y ponían dinero, y puso dinero para arreglar la escuela. Entonces, claro, como puso arreglar la escuela, el director de la escuela le dio la palabra para que hablara. Entonces habló maravillas de la provincia de Buenos Aires y de la bandera argentina, y no sé cuál, y dice, la bandera argentina es hermosa, dice, porque la franja azul superior significa el cielo, y la franja blanca del medio son las nubes, y la franja azul de abajo, bueno, que si fuera verde sería el campo. Este tipo de pensamiento es la que tiene el diseñador tipo. Verde, ecología. Y ahí se le murió la capacidad asociativa. Verde, ecología. ¿No te ocurre otra idea? Que sí, que todo lo verde es ecológico. Es decir, una mesa de billar es ecológica. Claro, eso es pobreza cultural. Lo siento mucho, hay que ser cruel. Es pobreza de sensibilidad. Hay una obra maestra de Bergman, que es Gritos y Susurros, que él es un maestro en todo, hasta en la escenografía. Aquella casa donde vivían aquellas mujeres absolutamente neurasténicas, que en un estado de muerte total psíquica, todo el suelo es rojo. Como hizo a una casa vieja, la hizo tapizar de moqueta roja. Lo menos cálido del mundo, esa casa es gélida. Claro, hay que decirle a la gente que rojo no quiere decir fuego, amor y temperatura alta. Depende del contexto. Dice, sí, claro, depende del contexto, pero una vez que lo dijo se olvidó, porque no sabe lo que es el contexto. Entonces, esto es un punto que no tiene vuelta atrás, ¿eh? Es decir, o tiramos adelante con lo que haya, o tenemos que hacer una especie de depuración étnica. Lo siento mucho, es duro, pero es así. Usted no da la talla, señor, fuera.
vuelva más adelante. Bueno, ya terminamos. La cuarta y última. Vamos bien. Esta es más específica y dice, el texto mío dice, lo peor que puede hacer para atraer la atención de un niño es imitarlo. La comunicación se asienta precisamente en lo contrario, en la alteridad. Atiendo un mensaje porque proviene de alguien distinto a mí. Entonces la pregunta, ¿podríamos establecer que una de las diferencias entre ilustradores y diseñadores es que el diseñador debe adaptarse y entender la voz y personalidad de marca de su cliente y el ilustrador debe plasmar y transmitir su propia voz en relación al texto de un cliente? Y pregunta, ¿en qué medida debemos poner en práctica su premisa al desarrollo narrativo de álbumes ilustrados para niños? Buscar la empatía puede ser contraproducente. Las editoriales entenderán la alteridad como herramienta del marketing. Bueno, primero, para mí hay un cuestionamiento. La diferencia entre el ilustrador y el diseñador no consiste en de quién es la voz. Ambos deben dar el tono. ¿Sí? El tema, el contexto, el cliente, siempre está presente. El lector, eso genera condicionantes al tipo de ilustración. Es decir, que la voz no es del ilustrador. El ilustrador le está dando voz a alguien. Está volviendo visible el pensamiento de alguien, de un maestro de escuela, de un profesor de lenguaje, para que el niño entienda. Pero no es él el que se está expresando. Tendrá un lenguaje. Ahora aquí está el problema. Si el ilustrador tiene un lenguaje, tan bueno como sea, pero ese lenguaje no es, o ese estilo gráfico no es pertinente para el tema, pues sencillamente hay que llamar a otro ilustrador. Es decir, el estilo es conductor de identidad. Decía una gran amiga mía que la identidad, filósofa ella, que la identidad no es una cuestión de semántica, sino de retórica. Es el modo, la manera de hablar, lo que nos identifica, y no el tema que tratamos. Y lo mismo vale para la ilustración. La ilustración, además de conducir el concepto que está ilustrando, la idea que está ilustrando, está generando un contexto cultural que puede ser pertinente o no pertinente para ese público o ese tema. Por supuesto, hay temas que son abiertísimos y se puede hacer lo que se dé la gana, pero no siempre es así. Y el caso de los niños es un caso muy comprometido. Es decir, tanto el ilustrador es un comunicador y en ese sentido es lo mismo que un diseñador o con un periodista. Tiene que comunicar. Un periodista deportivo no habla igual que el señor del tiempo. Debe adaptar su estilo, su lenguaje, su retórica al contexto, al lector y al tema. Y aquí viene lo de los niños. El tema de los niños para mí es un tema muy delicado. Primero, porque no tengo niños. Y no quiero tenerlos. A pesar de que me fascinan. Dicho de una manera más sencilla, me encantan los hijos de los demás. Porque los hijos de los demás aparecen intermitentemente. Y en cambio los hijos propios, hay un aforista, después les cuento lo del aforismo, que me fascina, que me llegó por medio de un amigo mío que es escritor, un aforista mexicano que dice unas barbaridades descomunales. Pero claro, en la barbaridad desprejuiciada se pone en evidencia una verdad reprimida, una verdad oculta. Y dice, este salvaje dice, yo no odio a nadie, ni siquiera a mis hijos.
En esa bestieza hay un punto de verdad, porque el hijo genera una esclavitud que en el fondo el adulto detesta. Hay una restricción de la libertad, ¿no? Pero claro, hay que disimularlo porque es un regalo de Dios. Entonces, ¿cómo hablar con este regalo de Dios? Yo no sé dar consejos en este campo, pero digo lo que yo hago. Yo cuando hablo con un niño, hablo igual que con un adulto. Lo único que cuido es no usar palabras difíciles, porque el chico está incorporando léxico. Y empieza por las más de uso común a las más complejas. Aún así, el niño es ávido de palabras nuevas. El niño es una esponja, siempre se dice. Entonces, si yo le hablara todo así a lo tonto, lo aburro. Está bien que yo le diga algo un poco exigente, porque el chico... Entonces yo nunca trato de imitarlo, eso desde ya. No hablar como él, hablo como yo. Él está hablando conmigo y yo estoy hablando con él. Y a él le gusta. Yo tengo una excelente relación con los niños. Porque el chico se siente bien tratado, respetado. No está tratado como un imbécil, como un animalito, ¿no? Había un anuncio argentino de hace no sé qué época, que es lo que ve el niño en el cochecito de las caras de los tíos y los abuelos y tal. Todos se acercan haciendo monigotadas. Y el chico los mira, ¿no? Y entonces la cámara se da vuelta y el chico tiene una cara estupefacta y dice, bueno, ¿qué les pasa? Es decir, el niño no es estúpido. Y aquí hay una cosa de falso paternalismo, de pensar que el chico es casi un animalito. Es decir, en ese sentido, al sentido de la pregunta, hay que atreverse a poner en tela de juicio esos a priori, esos preconceptos que hay. Por ejemplo, los colores primarios. Tú vas a un parque de juegos de niños y es un espanto de fealdad. No puede ser que porque sean niños todo tiene que ser colores primarios. El chico tiene que desarrollar la sensibilidad cromática. Además, qué fea que queda la ciudad. En Mont Blanc, por ejemplo, hay una parte de juego de niños que me gustaría ir de noche y quemarlo. Es mentira que los niños son pobres de espíritu o cortos y que solo conocen los colores primarios. 6 colores, ¿a dónde vamos? ¿No? Cuando consiguen los 6, entonces amarillo, rojo, verde. Yo no sé nada de pedagogía ni nada de esto, pero tengo mis serias dudas de que eso sea una hipótesis válida. Y para refrendarlo, les cito algo que lo pueden buscar en internet, porque yo lo busqué y lo encontré. Hasta yo lo encontré. Nosotros, mi generación y varias generaciones, aprendimos a leer con un libro que se llamaba UPA. Con 2 signos de admiración. El anuncio me lo acuerdo, lo memorable. En un mes se aprende a leer con UPA. Fíjate, eso yo lo leí hace 60 años o más, 70 años y lo tengo en el disco duro. En un mes se aprende a leer con UPA. Vean los dibujos, son una preciosidad. Es decir, el libro no solo te enseña a leer, te enseña a desarrollar la sensibilidad estética. El niño tiene que tener contacto con la belleza, ¿no? De acuerdo, esto me hace acordar una crueldad que hice, pero no me arrepiento. Estaba dando unas clases sobre marca en Bilbao
y yo, para ponerlo fácil, transmitiendo los parámetros de calidad gráfica, puse casos extremos, ¿no? De unas marcas espeluznantemente malas y otras muy buenas, digamos, para ponérselo fácil. Y una niña se levanta la mano y me dice, había una cosa que era como Frankenstein, y dice, ¿y por qué dice usted que esa marca es mala? Yo casi me muero. Yo quería ponérselo fácil, pero no lo logré. Ella no veía ni siquiera la fealdad. No tenía sensibilidad estética. Digo, mira, lo siento, yo puse esto para hacerlo fácil, pero yo no te puedo ayudar. Si tú no te das cuenta que eso es un horror, lo siento mucho. En todo caso, para ayudarte le dije esto, que fue una crueldad terrible. Yo soy muy mala persona. Le digo, me gustaría ver cómo ha sido tu cuna. Claro, el niño y el adolescente es el momento dulce en que entran todos los códigos y patrones de la cultura. La paideia que decían los griegos. Si al chico lo metes en un bote de mierda, ¿cómo luego se va a defender cuando ya será tarde porque tiene que hablar de trabajo, de las notas, cuando ya es tarde para aprender? Es decir, el niño no tiene nada que hacer en la vida más que aprender, absorber, y lo hace por imitación. El niño imita a los mayores, les gusta irse pareciendo, porque lo que quiere el niño es crecer. Hay un instinto de crecimiento que incluye el crecimiento psicológico y cultural, ¿no? Me comentaba cuando veníamos con Pepe en el coche que mi ahijado, Gabriel Pibernat, que ahora tiene 20 y pico de años, de pequeñito, claro, el padre intelectual, o yo Pibernat, es un intelectual como Dios manda, persona que yo admiro mucho. Y claro, lo voy a hablar por teléfono, que yo, con otras personas, y claro, le suena raro porque habla de cosas teóricas, ¿no? Y le dice, pero le atrae, no entiende nada, y le dice. Entonces, como broma, le decía, papá, parla de aquella manera. Y entonces el padre, jugando con él, empieza a dar como una especie de conferencia. Pero fíjense el niño, qué inteligencia de detectar que hay varias maneras de hablar. Y que cuando habla con otros profesionales, habla de aquella manera. Es decir, esto hay que aprender del niño, ¿no? Y no traicionar esa voracidad de aprender. Entonces, ¿qué es la palabra? ¿Y qué vol dir això? Entonces le aplicas la palabra. Le explica la palabra. El chico está aprendiendo. Y justamente hay algo que la gente no valora. Se piensa al aprendizaje, a la enseñanza, como una invasión del niño. Evidentemente hay una acción hacia el niño, pero algo que se olvida. Es el niño el primer interesado en aprender. Hay una dinámica desde el niño hacia el adulto a capturar aquellas ideas, imágenes que el niño está internalizando. Le dice, tengo dos ahijados, uno mayor que está en Argentina y ya es padre, y el niño de 3 añitos, siempre viviendo con el padre trabaja en la casa, es diseñador gráfico, y siempre conviviendo con el padre. En un momento dado el padre decide que hay que socializarlo y lo pone en un jardín de infancia. El primer día va al jardín de infancia. Y cuando, un jaleo, los niños que salen, los padres los dejan. Entonces, cuando vuelve a buscarlo al colegio, el niño, que se llama Joaquín Chávez, le dice, papá, dice, los chicos, allá se dice los chicos lloran, gritan, se portan mal, no se relajan. 3 años. Habrá oído al padre decir, relájate, a la madre.
y la captó. Pero el padre se quedó de piedra, dice. Claro, él fue, a él no le pareció nada, dice, el jardín es para jugar, no para llorar. Impresionante, ¿no? Es decir, es muy erróneo y es peligroso subestimar al niño a la hora de quererse comunicar con él, ¿no? Y en ilustración infantil, por ejemplo, es importantísimo. Es decir, yo he visto libros para niños y para adolescentes donde la calidad estética de las ilustraciones es escalofriante. E incluso empiezan a prosperar libros que en vez de dibujos tienen fotografías. Y unas fotografías horrorosas. Otra vez con el mismo tema de la identificación. Entonces, como los adolescentes van súper mal vestidos, el fotógrafo pone un adolescente súper mal vestido. Así que es una paradoja. Es como si para hablar con un culto uno hablara con error, escribiera con errores de ortografía para que haya empatía, ¿no? Es decir, es insostenible la idea, ¿no? Es decir, y esto es la demagogia publicitaria instalada por el mercado, que es la identificación con el target, ¿no? Que es la ideología más siniestra que se puede ver. Es decir, yo no estoy para identificarme con... Si un banco se quiere identificar conmigo, yo no saco el dinero. Él tiene que demostrar una mayor autoridad que yo. Porque para ser un inútil financiero ya estoy yo. Es decir, debe darme garantías. Y no me da garantías si es lo mismo que yo. Es una cosa de cajón. Es como si yo, para ligarme una tía, me pusiera tacones. Bueno, hay que ver qué tía, ¿no? Pero bueno, todo es posible. Pero una idea equivocada de la intersubjetividad en la comunicación. Y aquí aparece el tema de la alteridad. El ejercicio solidario de la alteridad. Es decir, yo tengo una identidad y tú tienes otra. Yo me comunico y tú me vas a entender, porque lo digo con claridad. Pero yo soy distinto de ti. Y eso es lo interesante. Es decir, que eso me vuelve interesante ante ti y a ti ante mí. Es decir, pero esto, ¿cómo no se habla de esto cuando se trata de educar comunicadores? ¿Cómo no se habla de las condiciones básicas, casi diría antropológicas de la comunicación, que son universales, ¿no? Así que bueno, la pregunta, lo único que no entendí en esta última pregunta, ¿por qué podría suponerse que las editoriales entenderán la alteridad como herramienta de marketing? Si la entendieran, bienvenido sea. Porque el marketing no necesariamente es negativo. El marketing está en función de los objetivos del mensaje, ¿no? Es decir, una organización, una ONG puede hacer programas de marketing para sensibilizar y acceder mejor a sus públicos, ¿no? Es decir, no hay que demonizar al marketing, que tiene otras aplicaciones que el puro mercado, ¿no? Así que no sé, si hay más preguntas, estas son las 4, me han limitado a contestar las preguntas, excediéndome un poquito, pero en principio los felicito por el contenido de las preguntas, que a mí me permitió incluso desarrollar ideas como esta de los niños, pero no las tenía pensadas. Evidentemente lo he disimulado bien. Porque claro, no es un tema, ¿no? Hay cosas que también es importantísimo, que creo que hay gente que lo tiene de siempre, pero es algo que se capta bastante con la edad, que es la conciencia de los propios límites. Es decir, yo llego hasta aquí. Es decir, no puedo hablar de lo que no sé. Y justamente los mandatos de esta sociedad, que no soporta la no competitividad, impide que una persona pueda declararse sencilla, honesta y sinceramente
incompetente para ese tema. Yo escribí un libro se llamaba, el primer libro que escribí sobre homosexualidad se llamaba La homosexualidad imaginada. Cuando salió la segunda edición, me dice un gran amigo que por qué no extendía el tema al caso de la mujer. Y yo dije, ¿pero tú estás loco o qué? Si yo nunca he visto una mujer desnuda. Si yo no puedo hablar con autoridad de la problemática de la mujer y encima de la mujer lesbiana. Es decir, dame un poco de límites. Yo hablo de lo que sé y es algo, me parece, que muchos intelectuales rehuyen. Es decir, hablan de lo que no saben, como si el habla fuera una práctica decorativa, ¿no? Si eso no sabes, cállate, ¿no? Que pase otro, ¿no? Así que bueno, espero que... ¿Hay alguna pregunta o algún...? Ya estamos casi en la hora. Sí, dime. En la primera pregunta has dicho que todas las personas tienen que saber dibujar. Refiriéndote a América Sánchez y... No, das la importancia de saber dibujar. Pero me gustaría saber qué es para ti saber dibujar. Claro. Saber dibujar es saber expresarse mediante un lenguaje que no es verbal. Es decir, dejar un cartel en la puerta indicando dónde está la llave, por ejemplo. Es decir, lo más llano imposible. Y que la otra persona encuentre la llave. Es decir, dejar un mensaje gráfico que resuelve el problema. Yo tenía un alumno chiquito, cuando empezaba yo a dar clases, era jovencito, tenía un alumno que lo usaba con los deberes. Era un genio, en potencia. Y le digo, ¿te gusta la escuela? Sí. ¿Cómo es tu escuela? ¿Y sabes lo que hizo ese chico? El plano. Yo me quedé de piedra. Y esto que los lavabos, y este es el aula, y aquí es el director. Me quedé de piedra. El niño, conmigo se comunicaba perfectamente. Un día le hago leer, para mejorar la lectura, llevé El Principito de Saint-Exupéry. Y está el famoso dibujo de la serpiente que se come al oso, ¿no? Paso a la página y aparece aquella con forma de sombrero. Y el niño me dice, ¡ah! Se ha comido un elefante. Antes de leer. Él vio cuando el dibujo va a crear un sombrero. Él vio el elefante. Es decir, la capacidad icónica del niño. No todos los niños la tienen igual, pero no hay ninguno que no la tenga. Es decir, y eso hay que ayudarlo a hacer, hasta mayor. Ahora, resulta que cuando llega mayor, ves diseñadores que no saben dibujar el boceto del proyecto que están haciendo. Es decir, y eso no es un problema instrumental, es conceptual, porque en la medida que la mano va dibujando, el cerebro va configurando el icono ese. Es una relación directa entre el cerebro y la mano. Uno de los textos que citaron en las preguntas se llama El dibujo, la mano y el alma, ¿no? Entonces yo reivindico esta línea indestructible desde la mano que dibuja y el cerebro y el espíritu de la persona que está dibujando, ¿no? Para mí saber dibujar no es dibujar bien, es saber expresarse. Por eso el libro que traje de dibujos de América Sánchez, no diseños, sino dibujos, prueban que hay perfección en lo imperfecto, que hay perfección en lo gestual, porque hay expresión, hay expresión. Es decir, hay una fuerza expresiva que va desde lo más puramente geométrico a lo más violento, rostros hechos como con carbón, ¿no? Con pinceladas gruesas. Y eso es para mí dibujar. Me acuerdo que una vez en la revista tipográfica, lamentablemente extinta hace varios años, tenían un programa, un apartado que eran recetas, muy graciosos, recetas culinarias. Entonces me pidió mi gran amigo Rubén Fontana, que era el director,
Dice, ¿por qué no nos mandas una receta desde Barcelona? Entonces yo le mandé la receta de las espinacas ancatalanas. Y dibujando, para quitarles el agua, por no sé cuánto, no sé qué, los dibujitos de los piñones, las pasas, todo lo que es de la sartén, todo. Entonces, bueno, te mando estos esquemas para que luego los dibujéis y me contesta Rubén, no vamos a cambiarlos, están perfectos. Porque mi intención era que se comprendieran los ingredientes y los instrumentos para cocerlos, ¿no? Y dibujé así, a mi manera, pero se entendía que las espinacas eran espinacas, que los piñones eran piñones, que las pasas eran pasas y que la sartén era una sartén, ¿no? Así que y yo no soy, si bien estudié arquitectura y todo esto, pero nunca fui un buen dibujante. Pero eso estaba bien dibujado. Para transmitir las ideas que yo quería ya era suficiente. Por eso Rubén dijo, no, tal como está, va a la imprenta. Así que eso para mí es saber dibujar. Es decir, poder comunicarte. Hay infinitos casos en que para transmitir una idea a tu hermano, a tu madre, al vendedor, a la botiguera, tienes que hacer un dibujo para que te entienda, porque no te acuerdas el nombre. Mira, es algo que es así, ¿cómo se llama? Iba a una farmacia. Un tema difícil son las herramientas, ¿no? Entonces iba a la ferretería y le digo, esto en mi tierra se llama formón. ¿Y aquí cómo se llama? Formón, me dice. Tipo, súper divertido, porque otras cosas se llaman distintas, pero ya, yo iba con la sospecha, esto seguro que es formón. Pero en el caso de peligro yo se lo hubiera dibujado. Sirve para trabajar la madera, es chato adelante, hace un dibujito así y luego un mango, ¿no? Es muy importante eso, ¿no? Es decir, y encontrar lo mismo que Barthes en la escritura, placer en el dibujo. Y no la imposición del dibujo perfecto, ¿no? El dibujo siempre es perfecto. Siempre es perfecto, si hay una voluntad de expresión, ¿no? Cuando no hay esa voluntad, la gente hace cualquier tontería y al final no se entiende. Es decir, está bueno, otra cosa. Conseguí 5. Así que se los dejo a la asociación, que si no se las fotocopian, tenía más. Estos tienen como 40 y pico de años, ¿no? Que se tiene hasta el envío. Él se pagó todo el envío internacional. Se hizo una lista de escuelas de arte, diseño y lo que sea, para mandarlo a todo el mundo, para promover esto. No sé qué respuesta tuvo, ni se lo quiero preguntar. Y los otros textos también se los dejo para que se los reproduzcan y me pareció bueno traer a otros pensadores. No para apoyar mis ideas, sino para entusiasmarlos a consultar a estas personas, que son realmente vitalizadoras, ¿no? Bueno, nada más. Si no hay más preguntas. Yo tenía una pregunta. ¿Cómo no? Cuando hablas de la escritura, ¿no? A mano, sí. Claro, yo soy maestra en la escuela, ¿no? Y hay muchos niños que dicen, ¿pero para qué tengo que aprender a escribir bien si luego voy a ir al ordenador, lo voy a teclear, claro, ¿no? Y me va a corregir, claro, ¿qué más da, no? Claro. Y, claro, ¿cómo les contestaría a ustedes? Claro, es muy difícil. Es muy difícil porque el niño y el adolescente son objetivo estratégico del sistema. Es decir, los alienan antes. Si tú te fijas bien, las más grandes multinacionales nacen dirigidas a los niños. Disney World, McDonald's, etc. A partir del niño crecen hacia el abuelo. Pero primero alienan al niño. Entonces es tan importante, que esto es una revolución. Tan importante la independencia, que esto es utopía, pero se puede lograr, la independencia de los padres y los maestros. Es decir, yo creo en la escuela como cooperativa libertaria entre padres y maestros y no creo en la enseñanza oficial. La enseñanza oficial
transmite los valores del sistema. Ese chico puede ser que con el tiempo se dé cuenta, pero ya empieza mal. Ayer vi un niño en una cunita de estos carritos con un móvil en la mano y la luz esta cadavérica que le iluminaba el rostro. Es espantoso. Sí. Y esto no quiere decir rechazar la tecnología, es decir, poner las cosas en su lugar. Es decir, quizá, para no dejarte colgada con la pregunta, quizá habría que seducirlo, no imponerle, seducirlo. Mira qué bien que lo hago yo. Yo he visto, por ejemplo, a un grupo de jóvenes diseñadores gráficos de una conferencia el gran calígrafo Ricardo Rousselot, que es un ser sobrenatural. Y entonces, después de la conferencia, que mostró obra y tal y cual, no es un intelectual, pero es muy inteligente, se sentó en una mesa y todos los jóvenes alrededor, con la tinta y las plumas. Y con el trazo continuo, impresionante cómo dominaba. Y los otros así. No podían creer lo que veían. La mano ni temblaba y tiene como 80 y pico de años. Era como una danza. Y aquí sale grueso, y aquí sale finito, y aquí vuelve a ser grueso. Y una vez le dije, Ricardo, un día me tendrías que enseñar a escribir. Y dice, bueno, un día lo haremos. Dice, pero estuve practicando una norma básica. Tiene que rascar. Claro. El papel tiene que ofrecer resistencia. Escribir sobre un papel satinado es que... Tiene otra frase buenísima. Dice, escribir con bolígrafo es como esquiar sin bastones. Te vas al carajo. Porque no puedes dominar la pluma, ¿no? Esto, claro, a algunas personas nos seduce y al niño se lo puede seducir. Mira qué bonito. Y mostrarle que hay otras maneras y después que teclee todo lo que quiera, pero que no es sustitutivo una cosa por otra. Que tiene esto y tiene esto. Y ahora dibújame esto. Lo del principito. Dibújame una rosa. ¿No? Yo creo que yo creo más en la seducción en estos temas que en la prescripción o el mandato. Porque el mandato o la obligación será resistido. Y la seducción positiva, no la manipulación. La seducción amorosa. Es decir, mira qué bonito, mira qué bien me lo estoy pasando. ¿No? Sí, es una punta, puede ser, aunque es muy difícil todo. Muy difícil todo. Combatir esto socialmente, solo hay individualidades. Yo por eso me gusta este tipo de actividad más que la puramente académica. Porque en la actividad académica hay un porcentaje de personas, no sé si poco, mucho, lo que sea, pero siempre hay, que no vienen con intereses de conocimiento, que vienen ya positivizados, pragmatizados, a terminar la carrera, a tener el título y todo esto, ¿no? Y eso no sirve para conocer. Yo sueño con una escuela ateniense, ¿no? Donde nadie cobra ni nadie paga. Porque está dicho hasta el cansancio que es un lugar común, pero la pura verdad. En toda enseñanza, el que más aprende es el maestro. Por lo tanto, ¿cómo va a cobrar? Es así, al que hay que vivir, de acuerdo. Pero para eso prefiero cobrarle un banco. Es así, ¿no? Yo creo que esto es un sueño dorado, como Aristóteles ahí por la Alameda, hablando con los discípulos, sin ningún objetivo subalterno, que el de disfrutar del diálogo y el aprendizaje dialéctico en el sentido profundo de la palabra, ¿no? Me parece que es utópico, pero no del todo. Es decir, estas experiencias, tengo una experiencia en Buenos Aires que me llaman unos diseñadores gráficos, una asociación de diseñadores gráficos de Buenos Aires, una sigla impronunciable, no sé. Y tema, bueno, no, lo que quieras. Entonces fui y tema abierto.
Yo no hablaba, la gente se preguntaba, ¿no? Entonces era hermoso ver, por ejemplo, la temática iba erráticamente para aquí, para allá, para arriba, para abajo, en función de los estrictos intereses de las personas. Pero, ¿y vos cómo hacés cuando tal y cual, pam, pam? Y hay que pensar también, y le entraba la política, entraba todo. Era como una enciclopedia aquello. ¿Y qué pasó? Que funcionó también esto extra académico e informal, en el buen sentido de la palabra, que los de la asociación lo han institucionalizado. Dijeron, bueno, cada vez que vengas hacemos una convocatoria, hablamos de lo que nos dé la gana. Y además, otra cosa, dionisíaco, un excelente vino. Había un vino buenísimo, y con un pica pica y no sé qué, y digo, bueno, ahora nos vamos. No, ahora viene la segunda parte. Es decir, esto me encantó, que no se querían ir. Y eso quiere decir que hay un interés. Ahora que viene a fichar, tal, no, cada día me interesa menos, ¿no? Incluso, y parece haber una ley fatídica, las instituciones que pagan mejor, dentro de lo poco que pagan, son las peores. O las que tienen peor equipo humano. Los alumnos de empresariales son abominables. Siempre hay gente magnífica, ¿eh? Seguro, siempre aparece alguien que te habla en el pasillo y te das cuenta que la cogió al vuelo y entendió todo. Pero realmente son muy pragmáticos, ¿no? Es una ideología del harvardiana, ¿no? Es decir, que es muy desagradable, muy desagradable. Y estos temas ni loco, no les interesa, ¿no? Quieren tener éxito y conseguir un buen trabajo de director de comunicaciones de una multinacional. Y a follar que se acaba el mundo, ¿no? Bueno, si no hay más temas, creo que es la hora, ¿no? Si te parece. Tenemos un detallito también. Gracias.